La moral de los jóvenes, decía Jair de Cler. La moral, en general. Todos fallamos en la moral, ¿eh? La moral es algo... ¿Cómo explicarlo? Las leyes son más abiertas que la moral, permiten mucho más. Están los márgenes para maniobrar en libertad y para marcarnos un canon de moral que algunos pues lo tienen más estrecho, otros más amplio, evidentemente, pero todos fallamos muchas veces. En ocasiones nos ponemos un margen muy estrecho, una delgada línea roja muy estrecha por la que caminar en esa moral. Incluso con la nuestra propia, se hace muy difícil. Porque muchas veces planteamos la moral en situaciones estándar. Me explico. Planteamos una moral para situaciones que hemos vivido, que hemos observado. Pero para algunas cosas hay que vivirlas en carne propia para experimentarlo y ver que a lo mejor la moral era demasiado estricta, o que a lo mejor no pasa nada, te has equivocado, puedes rectificar, te has excedido tu moral. Bueno. Pero la moral es algo muy curioso, muy curioso. Vivimos en una época, recuerdo, tenía un colega al que le fascinó una palabra que yo usé en cierto momento, que es hedonismo. El hedonismo. Vivimos en una época del placer instantáneo, la recompensa instantánea, esa recompensa neurológica. Es algo físico. No solamente es algo que va más allá, no, es que es algo físico. Y tenemos tendencia a hablar de los jóvenes. Yo creo, Jair de Cler, que tú eres una rareza. Igual en persona es diferente. Pero, mira, yo cuando tenía 17 no tenía la moral que tengo ahora. Creo que esto en gran parte también es por... ¿Cómo decirlo? Venimos de una época en la que nuestros padres, la inmensa mayoría de los que tenemos 20 largos, 30 y pocos, 30 y tantos, hay una franja ahí de entre los 25 o 40, que incluso más jovencitos, cuyos padres no tuvieron prácticamente de nada material. No les faltó comida, no les faltó un techo, no les faltó los valores de sus padres. Pero nuestros padres parece que se empeñaron en darnos todo lo que nosotros, lo que ellos no habían tenido. Recuerdo una conversación que tuve con mi padre con eso, y le dije: yo sé que tú te has esforzado porque yo tuviese todo lo que tú hubieses querido tener y nunca pudiste tener porque eres muy pobres. Y le respondí: el problema es que se os ha olvidado darnos aquello que tuvisteis. Y en cierto sentido, lo decíamos antes, en cierto sentido, no sé si es por algún defecto de forma, no sé si es por algún efecto contagio, no lo sé, que te encuentras personas de 60, 70, 50, cuya moral se ha ido diluyendo, desapareciendo. Dicen que con la edad se pierde la vergüenza. Dicen. Pero vivimos en un momento general, no solamente con los jóvenes. Vivimos en un momento que la gente en general
carece de moral o bien la van adaptando según las necesidades de su placer o su capricho próximo. Es muy difícil explicarle a alguien por qué tu postura moral es la que es. Es muy difícil. Porque ahí no solamente entra la razón, entra el sentir. ¿Y cómo se explica un sentimiento? ¿Cómo se explica algo que no es un sentimiento, no es razón, que es... a veces es por el propio instinto? No sabes qué es, cómo lo sientes, no sabes por qué lo piensas, pero algo te está diciendo, por ejemplo, que un acto está mal o que puede estar mal. ¿Cómo explicas? Si es difícil explicar un sentimiento, ¿cómo explicas una sensación? Llamémoslo sensación, no instinto, si queréis. ¿Cómo se transmite eso? Si ya es difícil transmitir valores, si ya es difícil transmitir el esfuerzo, es difícil equilibrar entre las recompensas y los regalos con el enseñar el esfuerzo o la capacidad de ganarse algo. Si ya es difícil, imaginad tener que enseñar explicar qué es vuestro sentir o vuestra percepción. Hay palabras para describir eso. Porque mira que yo tengo palabrería y me cuesta. Sinceramente me cuesta muchísimo. Intento evidentemente hablaros, explicaros esto desde una postura que no esté demasiado influenciada por mis creencias religiosas. Intento ser abierto. Intento que todo el mundo se pueda sentir identificado, aunque no crean lo mismo que yo. Para que les pueda hacer pensar y al fin y al cabo para eso son las reflexiones, ¿no? Para pensar. Es una época, como os digo, complicada. Es una época en la que vivimos en el yo y mis circunstancias. Yo, y si queda algo para mi circunstancia. Ese hedonismo, ese materialismo, la próxima tablet, el próximo móvil, la próxima moto. Y yo, fijaos, hemos visto en el directo esos tres que con la cerveza le salpicaban el agua y se lo pasaban bien. Alguien dirá, qué primarios, ¿no? Ya. Pero ¿quién dijo que el camino a la felicidad tenía que ser complejo? Porque yo no lo he oído nunca, que deba ser complejo. Nos gusta complicarnos la vida, ¿no os parece? Y a la par que nos complicamos la vida, volvemos banales ciertas cosas importantes en las que todos estamos de acuerdo. Luego cuando entramos en detalles la gente va matizando, pero todos estamos de acuerdo de que hay que tener unos valores morales y unos valores personales. Prácticamente todo el mundo estaría de acuerdo en eso. Yo creo que es imposible encontrar a alguien que te diga, no, los valores no sirven para nada. Alguno habrá, pero me extrañaría poder encontrar a uno. Os lo digo en serio, me extrañaría muchísimo.
¿Cómo hacer sembrar la reflexión? Es lo mismo que cómo hacer sembrar la moral y el sentir. Creo que en gran parte es un factor propio. A mí nadie me ha enseñado a amar a mi país. En mi casa a mí se me decía, es tu país y ya está. Nadie supo ahondar en eso. Y de la misma forma hay gente que no sabe sentarte y explicarte, aunque ellos lo crean que es algo bueno, no saben sentarse y explicarte por qué, por ejemplo, ya que está tan de moda, por qué, por ejemplo, está mal, ya no legal, sino moralmente, apropiarse de los bienes de otra persona. O incluso quitar vidas. O qué moralidad es en la que se puede uno aferrar para quitar una vida en defensa propia. Porque hay gente que hasta en defensa propia se niega a quitar una vida. Porque dicen que está mal. Y es que es normal. Una vida es sagrada. La cuestión es, si tú te estás defendiendo, ¿quién está quitando esa vida? ¿Tú o el que se ha ido a meter donde no debía? Son preguntas y preguntas y preguntas. Y te vas todas las noches a la cama pensando en más preguntas. Y ese es el camino de la gente que quiere tener una conciencia tranquila. Comerse mucho la cabeza. Esto pasará, esta época de hedonismo pasará, quizá por una carestía de bienes, de materialismo, que entrará en su declive. Ya veremos qué pasa. Lo único, y voy a parafrasear aquí a Gandalf, lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Y procurar que nos vayamos todos los días a dormir con la conciencia tranquila. Ya se verá. Ya se verá. Es una pena encontrar a jóvenes que abandonados a vicios, a placeres, a caprichos, cuando, como decía un sabio, en el equilibrio está la virtud. Ya se verá a qué nos conduce esto. Y lo peor de todo es que cuando has adolecido de una moral bastante laxa durante muchos años, cuando quieres ponerte al día, lo pasas realmente mal. Realmente mal. Ya se verá.